Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 111, no mires. 111. Orfebre. Ese nombre había estado resonando en los oídos de Dreamweaver desde el momento en que entró en este mundo guionado. Lo había escuchado incontables veces de innumerables personas y siempre había considerado a Orfebre como su rival más formidable. Pero solo ahora comprendía por qué Chizuru Aibara había estado tan aterrada ante la espantosa velocidad de mejora de Orfebre. En poco más de un mes, Orfebre había logrado elevar uno de sus atributos principales al rango S. Y eso contando desde después del Satsuki-so. Si se medía desde el momento en que Dreamweaver le había dicho aquellas palabras de aliento, le había tomado menos de un mes. Incluso si ya tenía ese atributo en rango A antes, ese tipo de progreso era simplemente asombroso. Al presenciar semejante crecimiento, no era de extrañar que tanta gente depositara en Orfebre sus esperanzas de romper la maldición del Prix de l'Arc de Triomphe. Poseía un talento innato de clase mundial. Las gotas de lluvia caían sobre el rostro de Dreamweaver, y juraría que sentía un calor abrasador en ellas. No era la lluvia lo que ardía, sino su propio corazón. En ese momento, todos los sonidos del hipódromo, del público, de todo lo demás se desvanecieron en la insignificancia. Lo único que podía oír era el retumbar de su propio corazón. Aquel ritmo palpitante. ¿Estaba realmente emocionada? ¿Pero por qué? El poder de Orfebre había superado sus expectativas, reduciendo sus propias posibilidades de victoria. Entonces, ¿por qué se sentía emocionada? En el fondo, Dreamweaver lo sabía. Era un instinto grabado en la naturaleza misma de toda Uma Musume, el anhelo de un rival poderoso. Había sido así con TMO Pro, lo era ahora con Orfebre, y Dreamweaver no era la excepción. Pero apretando los dientes, vertió toda su fuerza en calmar las emociones turbulentas de su corazón y avanzó bajo la lluvia hacia su puesto de salida. Ya se había permitido demasiadas indulgencias en este mundo guionado. Si antes podía justificar haber animado a Orfebre diciéndose que simplemente no podía quedarse mirando, ahora no se permitiría ser tan imprudente otra vez. Dreamweaver jamás había olvidado que era lo que la sostenía todo este tiempo. Tenía que completar la misión principal, ganar puntos SP para canjear por esa preciada gema de la esperanza que despertaría a su madre. La mejora anormal de Orfebre se había convertido en una pesada presión, obligando a Dreamweaver a desechar ese llamado instinto de Uma Musume. Sabía bien las consecuencias de seguirlo. Las Uma Musume anhelaban rivales más fuertes para despertar el poder oculto dentro de ellas. ¿TM Opera o era así? ¿Por qué si no habría invitado a Dreamweaver a correr juntas a mitad de una carrera? TM Opera o no deseaba nada más que correr en la misma pista que una rival que pudiera igualarla. Y ahora, Orfebre era igual, había comparado el derby japonés con un banquete, lo que demostraba que, en el fondo, también anhelaba un enfrentamiento con Dreamweaver. Pero ese enfrentamiento traía consigo riesgos, y Dreamweaver no quería esos riesgos. Lo único que deseaba ahora era ganar. Sin darse cuenta, Dreamweaver ya había entrado en su propio cajón de salida. Respiró hondo. Debido al ritmo de crecimiento de Orfebre, ya había tomado una decisión secreta durante sus reflexiones anteriores. Su estrategia original debía ejecutarse con aún más agresividad. Si salía a la pista con la misma mentalidad que TM Opera o esperando que su rival se fortaleciera, entonces Orfebre sin duda mejoraría a un ritmo aterrador. Dreamweaver cerró los ojos, bloqueando todos los sonidos, concentrando toda su atención en su corazón. El hipódromo de Tokio, la lluvia, el cerrar de ojos antes de la partida era como si hubiera regresado a aquel momento de regresión. Allí, Dreamweaver no necesitaba pensar en nada más. Lo único que necesitaba era la victoria. ¡Bam! Un disparo desgarró la lluvia continua como un trueno.
18 compuertas se abrieron simultáneamente, y 18 pares de cascos comenzaron a batir el césped al unísono, cargando hacia la pista. Los espectadores y comentaristas, que habían estado conteniendo el aliento, dirigieron sus ojos al frente, buscando a esa figura carmesí con la que soñaban. Pero esta vez, esa estela roja no estaba al frente, sino que, en la parte trasera, el número 6, Dreamweaver, está detrás de todas las demás Uma Musume. ¿Tuvo una mala salida? Antes de que la exclamación de Sugimoto Kentaro terminara, Rina Kasaka, que había estado observando a Dreamweaver todo el tiempo, intervino negando de inmediato. No, he estado siguiendo sus movimientos. No tuvo una mala salida, eligió deliberadamente esa posición. ¿Pero por qué? ¿Planea una gran remontada? Incluso Rina Kasaka, que había visto todas las carreras de Dreamweaver, estaba profundamente desconcertada. En su memoria, Dreamweaver siempre había liderado desde el frente. Incluso si no usaba su gran escape esta vez, al menos debería mantenerse en el grupo delantero, o por lo menos, entre las que corrían en punta. Pero en cambio, ¿había caído al final del grupo? Rin no era la única confundida. Las gradas estallaron en murmullos de desconcierto. Entre el público, algunos espectadores con buen ojo para las carreras comenzaron a discutir. En general, una Uma Musume tiene distinta adaptabilidad a diferentes tácticas. Las que llegan al derby japonés suelen conocer muy bien sus propias fortalezas. Murmuró Tamamo Cross entre la multitud, y junto a ella, Augury Cap continuó. Exacto. Toma a Orfebre, por ejemplo, es claramente una Uma Musume adecuada para tácticas de media distancia o persecución. En esta carrera, eligió colocarse al final del grupo medio. Ambas soltaron un murmullo intrigado. Pero Dreamweaver nunca ha mostrado adaptabilidad a otro estilo de carrera. ¿Será un arma secreta que ha estado ocultando, o quizá? No muy lejos, las mismas preguntas estaban en los labios de todos en Kasamatsu Trasen. Miraban expectantes a Chizuru Aibara y a Kitahara, esperando que los entrenadores tuvieran una respuesta. No soy la entrenadora de Dream, ¿cómo se supone que lo sepa? Kitahara se rascó la cabeza con fastidio y se volvió hacia Chizuru Aibara. Chizuru, ¿esto es algún tipo de carta secreta que preparaste para Dream? Después de todo, su oponente es Orfebre. Sería desventajoso apegarse a la misma táctica, pero ¿es realmente necesario un cambio tan extremo? Justo cuando Kitahara intentaba convencerse a sí mismo, notó que Chizuru Aibara también tenía una expresión de total desconcierto. He entrenado a Dream en otros estilos de carrera, pero nunca practicamos específicamente tácticas de gran remontada. ¿Por qué elegiría ese estilo de repente? Mientras los de fuera del hipódromo se debatían en la confusión por el repentino cambio de táctica de Dreamweaver, no tenían idea de que, en la pista, ella ya había tomado una decisión aún más radical. En el mismo instante en que salió del cajón de partida, ya había activado su zona. Capítulo 112, no mires. 112. En el instante en que todas las Uma Musume irrumpieron desde la puerta de salida, un agudo zumbido metálico como el de una espada desenvainándose resonó en sus oídos. Sus instintos les gritaron que corrieran más rápido, que huyeran hacia adelante. Esa aceleración prematura destrozó las estrategias de carrera que habían preparado con tanto cuidado, pero eso era solo el comienzo. Antes de que pudieran siquiera recuperarse de aquella sensación escalofriante. De repente, la lluvia sobre el hipódromo de Tokio pareció hervir, y toda la pista se transformó en un horno que irradiaba un calor insoportable. La lluvia y el sudor se mezclaron hasta volverse indistinguibles. La resistencia se evaporaba rápidamente bajo aquella intensidad abrasadora. En apenas unos cientos de metros, las Uma Musume sintieron como si ya hubieran corrido la mayor parte del recorrido. Pero la realidad no era tan amable. Los números rojos que brillaban en los marcadores de distancia alrededor de la pista se grababan en su visión, destrozando sin piedad cualquier ilusión.
Este era el dominio de Dreamweaver. Al desenvainar su espada maldita, hacía que cada Uma Musume sintiera un intenso deseo asesino y una sensación de peligro, obligándolas a evitar instintivamente el camino por el que ella avanzaba. Su propósito era despejarle el paso para el sprint final, haciendo que las demás se apartaran de su carril. Pero al activarlo justo al inicio, cuando todas aún tenían resistencia de sobra, el peligro desde atrás las forzaba a correr al máximo desde el principio. Eso rompía su ritmo temprano, facilitando que Dreamweaver, quien solía correr desde atrás, atravesara el grupo más tarde. Además, el dominio tenía otra forma. Una vez que la espada demoníaca estaba completamente desenvainada, el campo se transformaba en Murasame, encendiendo la pista y acelerando el drenaje de resistencia de todas las corredoras. Así, debilitadas tanto por el sprint inicial como por la rápida pérdida de energía, las Uma Musume veían su fuerza mermar drásticamente. Eso le daba a Dreamweaver, cuyas estadísticas base no eran especialmente altas, una oportunidad real de conquistar la Japan Derby. Especialmente ahora, con su habilidad Tokyo Swift activada y el emblema del desafiante equipado, sus estadísticas potenciadas la colocaban entre las máximas contendientes de la carrera. Sin embargo, el dominio tenía desventajas. Como todos los dominios, consumía una enorme cantidad de energía. Pero en el caso de Dreamweaver, el efecto de drenaje de Murasame se aplicaba también a sí misma. Aún así, no debía olvidarse, su estadística de resistencia, GATS, había alcanzado un asombroso rango S. Era precisamente ese nivel aterrador de aguante lo que le daba la confianza para activar su dominio desde el inicio mismo de la carrera. Ese era el plan de Dreamweaver para la Japan Derby. Desde el principio sabía que sus habilidades puras no podían igualar a las de Orfebre, así que decidió reducir la diferencia debilitando a sus oponentes. El pasto, ya convertido en un lodazal por la fuerte lluvia, hacía que cada paso se sintiera pesado y peligroso. Un solo error podía significar el desastre. Y ahora, bajo la influencia del dominio de Dreamweaver, toda la pista se sentía como un antiguo campo de batalla. El olor a óxido y pólvora pesaba sobre los hombros de cada Uma Musume, dificultando incluso la respiración. El suelo bajo sus pies parecía vivo y hambriento. Cada levantamiento de pierna era como escapar de un abismo. La resistencia se drenaba a un ritmo alarmante. Amplificada por el dominio, la lluvia torrencial se convirtió en una prisión tejida por las propias manos de Dreamweaver. Las gotas eran barrotes de hierro, el sonido de la lluvia eran cadenas. Cada intento por atravesar el aguacero era arrastrado sin piedad de vuelta a ese infierno de barro y fuego. En medio del grupo, Sadamu Patek jadeaba con fuerza. Había quedado tercera en el pasado Satsuki-so, una de las Uma Musume eclipsadas por el brillo de Dreamweaver y Orfebre. Ella también había sido una contendiente muy prometedora, incluso ganando el Yayoi-so, la carrera preliminar al Satsuki-so. Pero cuando Sadamu Patek pisó la pista del Satsuki-so, llena de determinación para desafiar a Orfebre, su voluntad se rompió a mitad de la carrera. La presión abrumadora y la intensidad abrasadora que Dreamweaver irradiaba en el tramo final habían hecho temblar el alma de Sadamu Patek. Después de aquella carrera, guiada por sus senpais de Central Trasen, comprendió que lo que había sentido era un poder conocido como dominio. Durante el último mes había perdido el rumbo, había intentado evitarlo todo, pero alentada por su entrenadora y sus amigas, encontró el valor para pisar la pista de la Japan Derby. A través del análisis de su entrenadora, supo que la velocidad y potencia máxima de Dreamweaver en aquel momento ni siquiera superaban las suyas propias. Así, Sadamu Patek ideó una estrategia para conservar energía en el grupo medio, planeando sprintar antes de que Dreamweaver pudiera activar su dominio. Se había preparado para cada escenario, conocía el enorme costo de energía del dominio y había trazado su camino hacia la victoria. Si todo salía perfectamente, Orfebre quedaría atrapada en el barro del dominio de Dreamweaver, mientras ella avanzaría entre las demás Uma Musume y reclamaría la corona de la Japan Derby. Pero todo aquello se hizo polvo frente al estallido del dominio de Dreamweaver justo al inicio. Su energía se desvanecía, sus pulmones ardían,
las señales de advertencia de su cuerpo eran claras. Sadamu Patek sabía que no podría resistir por mucho más. Si seguía forzándose, solo acabaría mal. Así que se rindió. Su velocidad comenzó a caer, y ni siquiera pudo mantener su posición media, quedando rápidamente al final del grupo. Es solo una carrera, no vale la pena arriesgarlo todo. Bajo la amenaza del dominio de Dreamweaver, Sadamu Patek se había llenado de miedo. Y no era la única. Wim Veriaschin, que corría al frente del grupo perseguidor, observó cómo una tras otra las Uma Musume del medio disminuían su paso y caían atrás. Sin darse cuenta, ella, que usaba una táctica de persecución, había quedado en el centro del grupo. Pero Wim Veriaschin no estaba mucho mejor. Su energía y estadísticas base eran muy superiores a las de la mayoría. Era una de las verdaderas estrellas de Central Tracing. Aparte de Orfebre y Dreamweaver, era la Uma Musume más fuerte de la carrera. Y aún así, estaba al límite bajo la presión del dominio de Dreamweaver, apenas logrando mantener su forma táctica. La energía que había reservado para el sprint final se evaporaba, poco a poco. Apretando los dientes, levantó la vista entre la lluvia hacia el marcador junto a la pista. Y ahora solo habían corrido 1000 metros. Wim Veriaschin sabía lo que implicaban los dominios, sabía que consumían cantidades monstruosas de energía. Pero ya no podía distinguir si el dominio de Dreamweaver se desvanecería primero, o si su propia resistencia se agotaría antes de que eso ocurriera. Capítulo 113. No mires. 113. Y es el número 2, Sadamu Patek. Otra Uma Musume ha perdido velocidad y ha quedado rezagada del grupo. Fuera de la pista, Akasaka Rin observaba el recorrido con asombro. Ya era la cuarta Uma Musume que flaqueaba y quedaba atrás. ¿Podría ser que la lluvia torrencial de hoy sea tan intensa que dificulte tanto correr a las Uma Musume? Sugimoto Kentaro se preguntó en voz alta, acariciándose la barbilla. Había considerado cómo las condiciones del terreno podrían afectar a las corredoras antes de la carrera, pero nunca imaginó que el impacto sería tan dramático. Como comentarista profesional experimentado, llegó rápidamente a una conclusión. En el Derby de Japón de hoy, el terreno fangoso y pesado es el mayor enemigo que enfrentan estas Uma Musume. Solo aquellas que puedan mantener su velocidad tendrán una oportunidad de alcanzar el campeonato. Su explicación fue recibida con asentimiento por muchos. Después de todo, con tantas Uma Musume perdiendo ritmo al mismo tiempo, parecía la interpretación más razonable. Sin embargo, entre la multitud, dos Uma Musume fruncieron el ceño al escucharlo. Es una zona, y dijo Oguri Cap con seriedad. Como alguien que había experimentado la pista en carne propia, incluso desde fuera podía reconocer lo que estaba ocurriendo. Exacto. Un poco de lluvia no podría hacer que tantas Uma Musume se ralentizaran así. Tiene que ser la zona de Dreamweaver, añadió Tamamo Cross. Tras su último encuentro, ella y Oguri Cap habían estudiado cuidadosamente los registros de la carrera Satsuki-So. Ya habían formado una comprensión preliminar del poder de Dreamweaver. Al ver a las corredoras tan desordenadas en la pista, Tamamo Cross comprendió casi al instante que era el poder de Dreamweaver actuando. Pero no es demasiado pronto para activar su zona, expresó su preocupación Tamamo Cross. Para ella y Oguri Cap, las zonas eran armas que solo debían liberarse en momentos críticos. Mantenerla activa de principio a fin suponía un esfuerzo extremo para el cuerpo. Tal vez tenga su propia estrategia, Oguri Cap negó con la cabeza. Ellas no eran Dreamweaver, y no podían dictar sus decisiones tácticas. Tras una pausa, añadió con cierta preocupación, el verdadero foco ahora es Orfebre. Basándonos en su desempeño en la Satsuki-So, su zona debería poder resistir las cadenas de Dreamweaver. El resultado de este Derby de Japón dependerá de si la zona de Orfebre puede darle el poder para atravesar esta cortina de lluvia.
Fieles a su reputación como la generación milagrosa de la Suma Musume, el dúo que rompió el mito de que las yeguas grises no podían correr rápido, Tamamo Cross y Aguri Cap comprendían la carrera mucho mejor que cualquier espectador fuera de la pista. En el circuito, Orfebre, que había mantenido una posición intermedia, había avanzado inconscientemente hasta el frente del grupo. La interferencia de la zona de Dreamweaver no la había obligado a acelerar prematuramente. Simplemente, la Suma Musume delante de ella no pudieron soportar la presión y se habían rezagado poco a poco. Orfebre podía sentir cómo la abrasadora pista drenaba su resistencia, pero la comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Dreamweaver era verdaderamente su rival, tal como había prometido, convirtiendo a todas las demás en leña que alimentaba el fuego del circuito. Ese era el poder de Dreamweaver, el poder de la rival destinada del tirano dorado. Esa zona, que parecía dominar toda la pista y hacer temblar a cada Uma Musume, se sentía como una invitación para Orfebre. Podía casi oír la voz de Dreamweaver susurrándole al oído: «Muéstrame tu poder». El pensamiento hizo que Orfebre se exaltara aún más. En ese momento, ya no le importaba la llamada gloria de la familia dorada. Ni siquiera las miradas expectantes de sus seguidores en el público ardían con fuerza. Lo único que deseaba, lo único que podía ver, era a Dreamweaver. Vencerla, triunfar sobre una rival que había revelado un poder tan deslumbrante, solo entonces la Uma Musume llamada Orfebre podría reclamar su propia gloria. Relámpagos dorados parecieron destellar en sus ojos. La violenta lluvia pareció detenerse por un instante, y Orfebre pudo ver su propia sonrisa reflejada en las gotas ante ella. Un instante después, la lluvia volvió a caer con fuerza. El césped empapado fue desgarrado por una fuerza tremenda. Trozos de hierba y gotas de agua volaron en todas direcciones, agitadas por una violenta onda de choque. En un momento que nadie pudo prever, Orfebre comenzó su sprint. El poder de su zona rugía dentro de ella. Su corazón ardía como un sol, irradiando energía salvaje y violenta. Su ya temible poder y velocidad, amplificados por su zona, se volvieron aún más feroces. En un instante, dejó atrás a todas las demás Uma Musume. Ni siquiera la curva pudo frenar su ímpetu. La atravesó como si fuera una recta, arrasando con todo a su paso con una fuerza abrumadora. Esta vez, su poder no se desperdició inútilmente. La zona de Orfebre no incendió la pista con otro sol. Aún así, con su aterradora velocidad y fuerza, grabó su imagen en los ojos de todos los presentes. Esa figura dorada parecía cortar la lluvia sombría, estallando con un resplandor deslumbrante. Orfebre se había convertido en un sol innegable ante los ojos de todos. ¿Qué? ¿Orfebre está acelerando en la curva final? ¿No teme perder el equilibrio y caer? Akasaka Rin casi saltó de su asiento. Como comentarista profesional, comprendía lo que eso significaba. Para una Uma Musume que solía correr en el grupo medio, iniciar su sprint final en la última curva, y bajo la lluvia torrencial, requería una fuerza simplemente increíble. Ha superado instantáneamente a todas las demás Uma Musume y tomado la delantera. Y la distancia entre ella y las otras sigue aumentando. Sigue aumentando. ¿Planea dejar a todas atrás en una fuga total y dirigirse directamente a la meta? Sugimoto Kentaro gritó asombrado, con los ojos fijos en la ventana. Un pensamiento salvaje y absurdo cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, Orfebre estaba deliberadamente imitando la estrategia de Dreamweaver en la Satsuki-so. Era como una imagen reflejada de aquella carrera. Ahora Orfebre era la que tomaba la delantera, mientras que Dreamweaver, famosa por su gran fuga, se había convertido en la perseguidora. ¿Pero cómo podía ser eso? ¿Realmente haría Orfebre algo tan descabellado solo por el bien de la simetría? Era una idea audaz que ni siquiera Sugimoto Kentaro podía creer del todo, pero había tocado una parte de la verdad. Orfebre realmente estaba reflejando intencionalmente el escenario de la Satsuki-so.
Sin embargo, este reflejo no era una provocación, ni creía que liderar le ofreciera una mayor posibilidad de victoria. Simplemente, ansiaba con todo su ser descubrir qué clase de sorpresa y poder desataría a su rival, el tirano dorado, cuando se viera enfrentada a tal situación. Este festín de duelo estaba lejos de terminar. A los ojos de Orfebre, la verdadera protagonista apenas estaba a punto de pisar el escenario tejido con gloria y resplandor. Ven, mi rival. Capítulo 114, no mires. 114. Los vítores y las respiraciones entrecortadas cortaban la cortina de lluvia, un ambiente de campo de batalla que ardía con intensidad. Dreamweaver sintió como si hubiera sido transportada de nuevo a aquel Tokyo Base Course empapado por la lluvia, un recuerdo grabado profundamente en su alma, que despertaba gradualmente a medida que la carrera se desarrollaba. Fuera una ilusión nacida de la memoria o un poder concedido por su intuición, la pista ante los ojos de Dreamweaver ya no era solo una pista. El césped arrancado y el barro volaban salvajemente bajo el aguacero torrencial. Las siluetas de la Suma Musume al frente parecían tragadas por el cielo sombrío, dejando a Dreamweaver solo con los dorsales numerados que destellaban en su visión. Sabía cómo la número 1 se inclinaría hacia su camino, sabía cuando las números 5 y 6 perderían la concentración, sabía que la número 7 reduciría la velocidad en esa curva debido al césped pesado y empapado. El Tokyo Base Course presente se superponía con el de sus recuerdos. Ante los ojos de Dreamweaver, las imágenes fantasmales de la Suma Musume delante parpadearon y luego se definieron con claridad cuando su intuición se intensificó. Sin darse cuenta, Dreamweaver había comenzado a leer no solo sus movimientos, sino también sus corazones. Incluso Orfebre, que brillaba al frente como el sol, no era una excepción. Ella estaba esperando, anticipando que Dreamweaver mostrara una fuerza aún mayor. Bien, Dreamweaver le daría exactamente lo que quería. En el momento en que pasaron por la curva, Orfebre, liderando el grupo, sonrió. Así que por fin te estás moviendo. Cada Uma Musume en el campo sintió un escalofrío, como si una hoja se presionara contra sus espaldas, obligándolas a esforzarse más. Sus espíritus, ya tensos y presionados por la presencia dominante de Dreamweaver, se rompieron en ese instante. Actuando por puro instinto, cedieron al impulso de huir. Y así, los espectadores presenciaron un milagro. Una hoja carmesí, afilada e imparable, destelló bajo la lluvia. El grupo de Uma Musume que se había amontonado como un escudo contra la tormenta fue partido en un instante por ese feroz y cortante impulso. En apenas unas respiraciones, aquella estela roja rasgó todos los obstáculos en su camino y se lanzó directamente hacia el sol de la pista, Orfebre. Como Ícaro en el mito, con una determinación más allá de toda comprensión, Dreamweaver se lanzó hacia adelante sin contener nada. Esta explosiva aceleración dejó atónita a la multitud. Nadie había esperado que Dreamweaver, famosa en el circuito central por sus grandes escapadas, poseyera también la habilidad de destrozar al grupo desde atrás con una devastadora carga final. Las grandes escapadas y las grandes persecuciones son como dos extremos de un mismo espectro, cada una representando una estrategia radical. Una significa liderar de principio a fin, construyendo una brecha abrumadora que deja a todos atrás. La otra significa esperar pacientemente hasta el momento final para desenvainar la espada y cortar a todos los oponentes. Ambos estilos son emocionantes de ver y conllevan un enorme riesgo. En el circuito central, donde predominan las carreras estables y conservadoras, hacía mucho que el público no veía tácticas tan atrevidas. Después del Satsuki-so, la popularidad de Dreamweaver se había disparado. De ser una corredora desconocida en pistas locales, había pasado a ser una de las favoritas del público, casi al nivel de Orfebre. La razón, por supuesto, era que había demostrado tener la capacidad de desafiar a Orfebre. Pero también porque el público ansiaba ver su estilo de carrera extremo. Cuando comenzó el derby japonés y Dreamweaver no usó su característica gran escapada, algunos fanáticos se sintieron decepcionados al no ver aquella brillante luz roja ardiendo al frente del grupo. Pero ahora,
Dreamweaver mostraba otro estilo, igual de extremo y no menos espectacular que sus famosas arrancadas. Al verla, como una hoja demoníaca adornada con un brillo rojo sangre, cortar el campo de Uma Musume, el público estalló en vítores ensordecedores. La competencia en las carreras centrales es feroz, y las decisiones tácticas de las Uma Musume son altamente profesionales. Pero muchos espectadores pasan por alto esos detalles. Día tras día, ven carreras similares con estrategias parecidas. Si no fuera por el aterrador talento natural de Orfebre, que daba esperanza de romper la maldición del Prix de l'Arc de Triomphe, quizás no solo las pistas locales, sino también el circuito central, habrían decaído. A veces, más que la victoria, la gente desea presenciar un milagro. Aquellos que luchan una y otra vez y nunca se rinden, aquellos que se levantan de la derrota como un fénix de las cenizas, esas historias conmueven más profundamente que los simples triunfos o fracasos. Y ahora, Dreamweaver estaba convirtiéndose poco a poco en parte de esa leyenda. Como su senpai Oguri Cap, las Uma Musume que vienen de pistas locales al circuito central siempre parecen portar un brillo milagroso, capaces de resplandecer con una luz que nadie puede resistir. Tan deslumbrante, murmuró Sugimoto en voz baja. Como comentarista, debería estar enérgico, usando sus palabras para encender la emoción del público. Pero ahora, completamente cautivado, ya no podía concentrarse en su trabajo. Inconscientemente, Sugimoto recordó aquellos días en los que presenciaba desde las gradas la majestuosa gracia de Oguri Cap y su generación. Y así, casi sin pensarlo, habló. Es como otra generación de milagros. Viendo esas dos estelas, una dorada y otra roja, rasgar la lluvia y dejar atrás a todas las demás Uma Musume mientras avanzaban con fuerza atronadora, Sugimoto susurró para sí mismo. Mientras tanto, entre la multitud que vitoreaba, Coldship miraba la pista con la mente en blanco. A su alrededor, todos los de Kasamatsu Trasen estaban absortos en la carrera, animando emocionados a Dreamweaver. Pero ella solo podía observar, hipnotizada, aquella luz roja que cortaba el grupo como una hoja. El golpeteo de su corazón resonaba en sus oídos. Goldship sintió una ligera humedad en la comisura de su ojo e instintivamente miró hacia arriba. ¿Es lluvia? Pero el cielo sobre ella estaba completamente cubierto. Desde donde se encontraba, era imposible que la lluvia la alcanzara. Entonces son lágrimas. Su voz tenía un tono sombrío como nunca antes. Desde aquel primer y sobrecogedor encuentro en el hipódromo de Kasamatsu hasta sus días juntas en Kasamatsu Trasen, Coldship nunca había podido explicar por qué se sentía tan atraída por Dreamweaver. Era una atracción más allá de la razón, como una polilla lanzándose inevitablemente hacia una llama. Ahora, su corazón se agitaba con más fuerza que en cualquiera de las carreras anteriores de Dreamweaver. Esta vez, finalmente había encontrado lo que buscaba. Gran persecución realmente genial. Aunque había encontrado lo que siempre había estado buscando, por alguna razón, Coldship no se sentía feliz. Mirando fijamente aquella estela roja sobre la pista, volvió a llorar una vez más. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 115. No mires. 115. Ni siquiera la resistencia de rango A era suficiente para que Dreamweaver mantuviera su zona de principio a fin y aún pudiera lanzar un sprint final. Lo que la sostenía era su ya mejorada determinación de rango S, lo que el sistema llamaba determinación de clase corona. Según lo que Chizuru Aibara había dicho antes, el momento en que la determinación de una entrenadora realmente entra en acción se llama el segundo aire. Durante ese tiempo, el cuerpo de la Uma Musume se adapta gradualmente al esfuerzo de alta intensidad y accede a una nueva fuente de energía. Fue precisamente ese poder el que impulsó a Dreamweaver hasta colocarse justo detrás de Orfebre. Pero la determinación por sí sola no bastaba. Incluso con la zona de Dreamweaver desplegada al máximo, no podía anular por completo el impulso de la zona de Orfebre.
y además, la velocidad base de Orfebre probablemente era un nivel completo superior a la de Dreamweaver desde el inicio. Con una diferencia tan abismal, incluso con el bono de la insignia de desafiante y con su zona debilitando a Orfebre, Dreamweaver solo podía mantenerse a medio cuerpo de distancia. Ese era su límite absoluto de velocidad. Incluso un Orfebre que no pudiera alcanzar su máxima velocidad aún podía mantenerla atrás. Si ese punto muerto continuaba, lo único que le esperaba era la derrota. Dreamweaver lo sabía perfectamente. Comprendía mejor que nadie cuán absurda era la brecha entre ambas. Para los espectadores fuera de la pista, Dreamweaver era un milagro, una chica de campo que no solo había irrumpido en el circuito central, sino que también había derrotado a Orfebre cara a cara. En esta generación, parecía que no existían otras competidoras aparte de ellas dos. El abismo entre ellas y el resto de la Suma Musume era tan vasto que parecía imposible de salvar, ganándoles el título de las soberanas gemelas. Una era un rey elegido, nacida de sangre noble y poseedora de un talento sin igual. La otra era una reina milagrosa, de orígenes humildes pero capaz de un poder explosivo y asombroso. A los ojos de todos, Dreamweaver había llegado hasta allí abriéndose paso a la fuerza. Incluso Chizuru Aibara, quien mejor conocía los límites de Dreamweaver, creía que poseía un potencial infinito. Su victoria en el Satsuki SH hizo que Chizuru pensara que los límites de una Uma Musume no podían definirse solo por sus estadísticas base, que los milagros podían ocurrir en la pista. Pero solo Dreamweaver sabía que el mero hecho de estar en ese escenario ya era un milagro. Desde las incontables derrotas contra Tokaityo en su carrera debut, hasta la devastadora realización de sus límites en el primer mundo guionizado, hasta finalmente consumirse como yesca solo por una oportunidad de victoria. Nunca fue una Uma Musume sin igual. Fue únicamente gracias a todo lo que había acumulado en el pasado que ahora la gente creía que Dreamweaver tenía un potencial sin límites. Pero ahora, habiendo llegado tan lejos, Dreamweaver sabía que había agotado todas sus reservas. El impulso de Chokyo Swift, la amplificación de la insignia del desafiante, la sinergia entre su determinación de rango S y su zona, todo eso era la última gota de fuerza que le quedaba. Ahora, corriendo al máximo mientras mantenía su zona, Dreamweaver ya podía prever el momento en que su determinación se extinguiría por completo. La razón por la que se llama segundo aire, y no tercero o cuarto, es porque el poder que ofrece solo se manifiesta una vez. Una vez agotada su determinación, Dreamweaver caería en un estado conocido como chocar contra el muro. Se sentiría como si un muro sólido se levantara de repente frente a su camino. Por más que deseara correr más rápido, por más que se esforzara, romper ese muro sería imposible. Una vez que el efecto del segundo aire desapareciera, el resultado del derby japonés quedaría sellado sin lugar a dudas. Incluso si su habilidad, Fénix, pudiera mantenerla en movimiento unos segundos más, no serviría de nada, porque la velocidad máxima de Dreamweaver simplemente no alcanzaba la de Orfebre. Era la verdad más simple y cruel, la brecha en sus habilidades fundamentales. El público fuera del circuito la veía como la reina de los milagros. Pero Dreamweaver se sentía más como una asesina. Empuñaba una espada maldita capaz de un único golpe letal, una oportunidad que solo podía usar una vez, y que ya había empleado en el Satsuki SH. Si quisiera blandir esa espada, llamada Murasame, una vez más le costaría la vida. Delante de ella, Orfebre parecía percibir su victoria inminente. A pesar de las corrientes tormentosas y la presión de la zona de Dreamweaver, forzó las palabras. ¿Y bien? ¿Te ha cautivado la figura de la tiranía dorada, mi rival? El deseo innato de una Uma Musume por un oponente fuerte la hacía esperar que Dreamweaver aún pudiera sorprenderla. Pero si la victoria le pertenecía de esa forma, Orfebre igualmente se regocijaría. En su opinión, ya que eran rivales, intercambiar victorias era lo natural. Si nunca llegaba a vencer a Dreamweaver ni una sola vez, ¿qué derecho tendría de llamarse su rival?
Tal como había sucedido con TM Opera o en aquel entonces, en el intenso choque de sus zonas, Dreamweaver volvió a adquirir la capacidad de comprender a Orfebre a un nivel más profundo. Por eso no necesitó hablar en voz alta para transmitir sus pensamientos. Por alguna razón, sabiendo que se acercaba a su límite, Dreamweaver sintió de pronto el impulso de hacerle una pregunta a Orfebre. ¿Qué piensas de las Uma Musume que vienen detrás de nosotras? Ellas también habían alcanzado hacía tiempo sus límites bajo la presión de la zona de Dreamweaver. Al oír la voz de Dreamweaver en su mente, Orfebre arqueó una ceja. Tras escucharla, respondió con orgullo. Cualquier Uma Musume que no tenga la capacidad de soportar las expectativas verá cómo las esperanzas puestas en ellas son devoradas. Solo entonces el escenario puede estallar en el resplandor más deslumbrante. Aquellas que ya han renunciado a ganar verán naturalmente sus antiguas expectativas consumidas por ti y por mí. Orfebre había crecido en un mundo de carreras dominado por familias de élite. Los valores que había absorbido desde la infancia habían formado su lógica. Las Uma Musume que cargan con expectativas compiten por la victoria. La más fuerte de ellas devora y absorbe las expectativas depositadas en todas las demás. Al final, solo una Uma Musume se alza sobre el resto, reinando suprema sobre su generación. Ese era el ideal de Orfebre, la tiranía dorada. Incluso ella estaba al límite por el peso abrumador de las expectativas, pero veía eso solo como una señal de que aún no había madurado del todo. Por eso deseaba que Dreamweaver desatara un poder aún mayor. Orfebre anhelaba fortalecerse a través de su rivalidad con ella, hasta poder cargar con las expectativas de todos y convertirse en la tiranía dorada. Como combustible, pensó Dreamweaver. De repente, comprendió este mundo dionizado. En un mundo de carreras gobernado por la élite, cada Uma Musume se consumía como yesca. Solo ganando continuamente, arrebatando las expectativas de las demás, una podía seguir corriendo en esta combustión interminable. Yesca apilada sobre yesca, de esas llamas, inevitablemente surgiría una soberana lo bastante poderosa como para dominar a toda una generación. Y las olvidadas Uma Musume de campo como Nano Sumire, Artisan Bell, Nishimo Tomakusa y Kobayashi Kase formaban la capa más baja de ese sistema de combustible. Quemadas a la mayor velocidad. Ahora, Dreamweaver comprendía por fin lo que en verdad significaba el juramento que les había hecho, esa promesa de arrastrar a las élites desde sus tronos. Capítulo 116. No mires. 116. La muerte es algo doloroso. Dreamweaver lo sabía demasiado bien desde su primer mundo dionizado, donde se había llevado a sí misma hasta el límite absoluto por la victoria. Aquel dolor como si cada hueso de su cuerpo se rompiera y cada nervio ardiera era algo que nunca olvidaría. Pero en este mundo, siempre hay cosas más importantes que la propia vida. Tenía que salvar a su madre. Tenía que completar la misión principal y conseguir la gema de la esperanza. Había hecho promesas a sus amigos, jurado desgarrar la sombra que los clanes de élite proyectaban sobre el mundo de las carreras. Tenía incontables razones para ganar y, para Dreamweaver, esas razones valían mucho más que el dolor más insoportable. No había lugar para la cobardía, ni camino de escape. Desde el principio, ella había sabido cómo romper sus límites. No era así. Una sonrisa tocó sus labios. Su mirada atravesó la cortina de lluvia, fija en la lejana meta. Después de mí, seguramente vendrán más Uma Musume poderosas del campo. Orfebre, no tienes que sentirte sola. Hay muchos rivales en quienes poner tus ojos. Las palabras de Dreamweaver hicieron que las pupilas de Orfebre se contrajeran bruscamente. Una sensación de inquietud se alzó dentro de ella, pero antes de poder comprender su significado, la voz de Dreamweaver volvió a resonar entre la lluvia. Pero ahora. Mantén tus ojos en mi espalda. En el instante en que las palabras cayeron, su determinación de rango S se consumió por completo. La habilidad Fénix se activó,
restaurando la energía y condición de Dreamweaver a su punto máximo. ¿5 segundos? No, todo terminaría en quizá menos de 3. Pero eso bastaba. Un nuevo poder estalló en su corazón como combustible lanzado a un horno, ardiendo con calor infinito. Las familias de élite querían usar a todas las Uma Musume como leña para coronar a una sola gobernante. Entonces Dreamweaver usaría todo lo que tenía como combustible para que el mundo entero la viera brillar. Un poder extremo inundó sus extremidades. El césped bajo sus pies, guiado por la intuición, parecía acompañar sus pasos con su propia voluntad. Su zona estalló por completo, la amenaza de la hoja maldita apuntando directamente a Orfebre. En los ojos de Orfebre, la pista gris y empapada de lluvia se encendió con una llama ardiente, un calor abrasador que evaporó su resistencia casi al instante. El mismo efecto estalló dentro de Dreamweaver al mismo tiempo. ¿Pero acaso no había estado ella dentro del horno desde el principio? Ese calor no era nada comparado con el que ardía en su corazón ahora. Tras mantener su zona tanto tiempo y forzarla a explotar una vez más, la tensión hizo que su conciencia se nublara. Sin embargo, sus pasos siguieron firmes, aún más feroces y poderosos que antes. Con fuerza atronadora, desgarró cada centímetro del césped, como si quisiera arrasar con todo a su paso. Su figura carmesí era como un meteoro ardiente, dejando un rastro brillante a través de la lluvia torrencial. Cada paso levantaba agua a metros de altura. Sus cascos se hundían en el pasto empapado, dejando cráteres como si quisiera romper toda la pista. Una voz fría y mecánica sonó en su oído. Éxito en la ruptura del límite de velocidad. En ese instante, una luz más roja que el sol cruzó la pista. El resplandor atravesó la lluvia pesada, tiñendo todo el recorrido con un tono sangriento. Su figura se desdibujó, transformándose en un rayo rojo que desgarraba la tormenta. Ahora, lo que brillaba más que el oro era esa luz carmesí. Lo que ardía más que el sol era esa estrella feroz. Y lo que era más rápido que Orfebre era Dreamweaver. En una explosión de velocidad, Dreamweaver alcanzó a Orfebre, suprimida por la zona. Pero eso no fue todo. La resistencia de Orfebre se agotaba rápidamente bajo la presión. Ya no podía forzar su orgullo ni su fuerza al límite. En menos de un suspiro, aquella estela roja la sobrepasó como una cuchilla. Cada respiración le quemaba los pulmones. Sus músculos gritaban, y sus piernas, antes imparables, pesaban como plomo. Apretando los dientes, trató de acelerar con todas sus fuerzas, pero sus músculos agotados se negaron a obedecer. Incluso con su propia zona, solo pudo observar impotente cómo la espalda de Dreamweaver se alejaba. Una ansiedad sin nombre la impulsó a extender su mano hacia la figura que se desvanecía como si se negara, como si suplicara. ¿Pero cómo podría alcanzarla, si ya había sido superada? Solo pudo ver cómo aquella luz carmesí se escurría entre sus dedos y desaparecía en la lluvia gris. Dreamweaver está acelerando otra vez. Ni siquiera el legendario impulso final de la tirana dorada puede igualar su velocidad. Solo quedan 100 metros hasta la meta. La corona del Derby de Japón está a su alcance. Vamos. Por el campo, por Kasamatsu, toma la gloria frente a ti y llévanos contigo hacia un futuro más brillante. Akasaka Rin sostenía el micrófono contra sus labios, su voz ronca pero llena de pasión. Inspirada por Dreamweaver, elevada hasta este escenario gracias a ella, quería presenciar esa victoria, caminar junto a Dreamweaver hacia el siguiente capítulo, envuelto en gloria. De no haber sido por aquella Junior Crown Cup, por esa estela carmesí en la pista, Akasaka Rin aún estaría en el deteriorado hipódromo de Kasamatsu, repitiendo comentarios aburridos día tras día. Pero conoció a Dreamweaver. Aquellos días tediosos terminaron. Era como si Dreamweaver la hubiera tomado de la mano y guiado paso a paso hacia un futuro resplandeciente.
Ahora era comentarista en el circuito central, incluso invitada a un evento G1. Y esto no era el final. Seguiría ascendiendo, junto a Dreamweaver, hacia un futuro sin límites. En ese momento, quiso grabar para siempre la imagen de aquella luz roja en la pista. Tagami-kan, que antes había querido capturar el momento del derby con su cámara, la tenía ahora colgando al cuello, olvidada. Gifu, donde trabajaba, era una región ignorada. Su ciudad natal, Kasamatsu, aún más remota. Desde niño, viendo carreras de Uma Musume, se había preguntado cuándo su pueblo produciría una estrella que brillara en el escenario central. Esa esperanza lo llevó a admirar a Auguri Cup. La monstruo gris lo llenó de fe, tal vez era el amanecer del campo. Pero con el tiempo, su corazón se enfrió, nunca vio a otra como ella. Escuchó sobre la racha de victorias de Dreamweaver mientras aún estaba en el campo. Talentos así eran raros, pero no imposibles. Aún así, las diferencias en instalaciones, equipos y estrategias eran abismos imposibles de escalar. Antes del Kyoto Tsusinai, al ver a la tirana dorada prepararse para marcharse, por alguna razón pensó en Dreamweaver. Su corazón volvió a arder, y con valor gritó a Orfebre. Dreamweaver ganó casi todas las carreras de Kasamatsu el año pasado, es nuestro orgullo. Entonces solo esperaba que Dreamweaver ganara esa carrera. Pero aquella estela roja superó toda expectativa. Victoria total en el Kyoto Tsusinai. Triunfo en el Satsuki-so venciendo de frente a la tirana dorada. Y hoy, con una persecución imposible, sobrepasando a Orfebre en el tramo final. Sin que nadie lo notara, una nueva estrella había surgido, una que no se ocultaba bajo la sombra de Auguri Cup en el cielo del mundo de las carreras. La oscuridad de las familias de élite había sido desgarrada por un presagio carmesí. Aquella luz roja no era solo la de la victoria, era la luz de la esperanza para todos los que alguna vez amaron a la Uma Musume del campo y vieron sus sueños romperse. La aparición de Dreamweaver probó algo. Auguri Cup no fue un milagro aislado. El campo también podía producir estrellas capaces de sacudir al mundo. Es igual que el héroe de la luz, murmuró Tagami, con lágrimas empañando su vista, aunque la estela roja permanecía viva ante sus ojos. La victoria estaba al alcance. Ya no hacía falta preguntar a Kitahara o a Chizuru Aibara. Todos en Kasamatsu Trasen podían ver a Dreamweaver brillar en la pista. Vamos, pequeña Dream. Kobayashi casi observó emocionada la capa roja que había tejido transformarse en una estela que surcaba la pista. Gritando a todo pulmón, golpeó inconscientemente a Nishimoto Makusa junto a ella. Incluso Makusa, normalmente más calmada, no intentó detenerla. Con las manos en forma de megáfono, gritó: «Gana y volvamos todas a Kasamatsu por Sandía, pequeña Dream». No era buena con palabras, así que solo usó la frase más sincera que conocía. «Gana el derby de Japón, pequeña Dream». El corazón de Auguri Roman también ardía. Miraba fijamente la pista, igual que cuando era niña viendo las carreras de Auguri Cup en la televisión. En su corazón, Dreamweaver ya era tan legendaria como ella. Poder quedarse en Kasamatsu Trasen, aceptar su invitación, estar en esas gradas para Auguri Roman, era la mejor decisión que había tomado. Después de ganar el campeonato de la milla, vamos a ver a Auguri Cup Senpai juntas. Recordaba aquel atardecer tras la Junior Crown Cup, la mano que Dreamweaver le había ofrecido, las palabras que le dijo. Desde que prometieron salvar el campo juntas, no podía quedarse atrás. Auguri Roman se prometió que después del derby, en el Central Stakes, haría que Dreamweaver la animara como ella lo hacía ahora. Mientras estuvieran juntas, nada les daría miedo. Satou Ken casi se desplomó en su asiento, pero sus ojos permanecían fijos en la carrera. Chizuru Aibara tenía experiencia como entrenadora central, siempre podría levantarse. Pero él solo tenía una licencia local, casi inútil en el mundo actual de las carreras.
Antes de que Dreamweaver llegara a Kasamatsu Trasen, Satou vagaba por la vida, contando los días. Pero esa luz carmesí le devolvió la esperanza una y otra vez. Así que se volvió diligente, trabajando sin descanso por el entrenamiento de las chicas. Ahora, viendo a Dreamweaver en el derby, finalmente sintió el deseo de avanzar él también. Después del derby intentaré obtener la licencia central, murmuró, sin apartar la vista de la pista. Esa es mi orgullosa estudiante. El orgullo de nuestro Kasamatsu Trasen. Vamos, pequeña Dream. Viendo a Koutarou Aibara llorar de alegría, Chizuru solo pudo darle unas palmaditas en el hombro. Durante años, todo el peso de Kasamatsu Trasen había recaído sobre él. Por eso, cada vez que Dreamweaver triunfaba, se emocionaba más que nadie, llorando en la pista. Quizás solo en momentos como ese podía liberar la presión que había cargado tanto tiempo. Como hija, Chizuru entendía mejor que nadie su esfuerzo. Su antiguo pesimismo no provenía solo de su fracaso en el circuito central, sino de la vergüenza de enfrentarlo a él. Antes creía que una cobarde como ella solo sería una carga. Se odiaba, pero no podía escapar. Pero, ¿no habían terminado ya esos días? Vamos, Dream susurró con una sonrisa, mirando a la pista. Al mismo tiempo, en el hipódromo de Oi, Nano Sumire corría con la meta a solo un paso, los dientes apretados. El intenso sprint final hacía que cada músculo doliera. Las rivales la acosaban por ambos lados. Pero el título de la Neda Ai estaba allí. Tenía que ganarlo, había hecho una promesa con Pequeña Dream. Ella ganaría el Haneda Ai, así que Pequeña Dream ganaría el Derby de Japón. Las imágenes del último año cruzaron por su mente su encuentro con Dreamweaver, las promesas que hicieron. Los recuerdos se convirtieron en fuerza que la empujaba al trono de campeona. Gana, gritó en su corazón, sin saber si se refería a sí misma o a Dreamweaver. Gana. Vos. En el momento en que cruzó la meta, la pantalla gigante en la lluvia se iluminó. Caracteres carmesí ardieron como fuego en la oscuridad. El hipódromo de Tokio pareció congelarse un segundo en silencio absoluto antes de estallar. ¡Boom! Las gradas explotaron en vítores ensordecedores. El público agitaba los brazos, lanzaba sombreros al aire, abrazaba a desconocidos. Todos gritaban sin contención, un rugido de júbilo que casi hacía temblar el estadio. Esta Uma Musume del campo ha vuelto a demostrar con su poder una verdad. La voz de Akasaka Rin se abrió paso entre la multitud. Nunca fue cierto que el centro y la élite sean inherentemente más fuertes. El milagro de Oguri Cup no fue una casualidad. En cada uno de nuestros pueblos pueden nacer estrellas como ella. El público comenzó a aplaudir al unísono, coreando con fuerza. Dreamweaver. Dreamweaver. Akasaka Rin gritó al micrófono. Ahora, coronemos con nuestros gritos más ardientes a esta leyenda que ha conquistado el Satsuki So y el Derby de Japón. Que todo Tokio escuche nuestras voces. Anuncio al mundo. La ganadora del Derby de Japón es Dreamweaver. En la pantalla, esos 3 caracteres carmesí ardían como la propia Uma Musume, un meteoro encendido cruzando la lluvia. La luz que brotaba de sus bordes se asemejaba a llamas reales, tiñendo el cielo gris de escarlata. Como una espada, cortaba los cielos grises. Primer lugar, Dreamweaver. Capítulo 117, No mires. 117. Atravesando la línea de meta, Orfebre no tuvo un solo instante para pensar en la victoria o la derrota. En ese momento, lo único que quería era entender por qué Dreamweaver le había dicho esas palabras en el tramo final de la carrera. Pero justo cuando Orfebre se giró para buscarla y exigirle una explicación, se dio cuenta de que no estaba por ningún lado. En ese instante,
notó que los vítores del público más allá de la pista también comenzaban a desvanecerse. Una intensa sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Entrecerrando los ojos bajo la cortina de lluvia, se esforzó por divisar a Dreamweaver cuando de pronto, un destello carmesí cruzó el rabillo de su vista. Instintivamente, Orfebre giró la cabeza, solo para ver a Dreamweaver aún corriendo por la pista. Como si la carrera no hubiera terminado todavía. El cuerpo de Dreamweaver seguía moviéndose por pura inercia, pero su alma ya no podía oír los rugidos del público resonando por todo el hipódromo de Tokio. Cuando dejó de sentir las gotas de lluvia golpear sus hombros, abrió los ojos. Había regresado a aquel mundo de oscuridad. Como esperaba, en el momento en que ese pensamiento tomó forma, la familiar voz mecánica resonó en sus oídos. Misión principal completada. Calculando recompensas. Mientras la voz del sistema hablaba, una pantalla azul semitransparente se desplegó frente a sus ojos. Misión de escenario: la historia de la Uma Musume del campo. Misión completada. Evaluación: A+. Descripción: como un meteoro cruzando el cielo nocturno, has demostrado el potencial de las Uma Musume locales, mostrando al mundo que los reflectores de esta pista no pertenecen solo a la élite. Recompensa por evaluación AI: 7000 SP y cupón de mejora de habilidad. Objeto especial desbloqueado. Al revisar los resultados de la misión, Dreamweaver los comparó mentalmente con la liquidación de su último escenario. La vez anterior había recibido una evaluación A, obteniendo 5000 SP. Esta vez, con una AI, ganó 2000 SP adicionales. El objeto, sin embargo, seguía siendo del mismo tipo. No pudo evitar preguntarse cómo funcionaba exactamente ese sistema de calificación. La vez pasada solo había ganado una carrera G1, el Satsuki-so. Esta vez, había conquistado 2 coronas del tríptico clásico. ¿Cada victoria en una G1 mejoraba la evaluación? ¿O existía alguna conexión especial entre esos 2 títulos? No estaba segura, pero realmente no importaba. Mientras siguiera participando en misiones de escenario, tarde o temprano lo descubriría. Dejando de lado esas dudas, Dreamweaver invocó en silencio la pantalla de inventario, curiosa por los efectos de los 2 nuevos objetos obtenidos. Con un pensamiento, la pantalla cambió de vista. Escaneándola, notó 2 iconos desconocidos que habían aparecido en su inventario. Primero fijó la vista en uno que tenía forma de medalla. Insignia del rugido de las mareas. Descripción: una poderosa Uma Musume puede despertar la expectación en los corazones de las personas, convocando vítores que se elevan como olas. Esta insignia es prueba de una Uma Musume que construyó una inmensa popularidad desde la nada, representando una historia legendaria. Mientras poseas esta insignia, si la popularidad de la Uma Musume es baja antes de una carrera, su velocidad aumentará ligeramente. Cuanto menor la popularidad, mayor el incremento. Si su popularidad es alta antes de una carrera, su poder aumentará ligeramente. Cuanto mayor la popularidad, mayor el efecto. Los objetos tipo insignia no necesitan equiparse. Sus efectos están activos mientras permanezcan en el inventario. Nota: oh, justa Uma Musume, préstame tu fuerza, gritó una cierta Uma Musume, alzando sus manos al cielo. Dreamweaver contuvo la respiración al leer la descripción. Tal como esperaba de una recompensa de misión principal. A diferencia de la insignia del desafiante, que requería enfrentarse a oponentes poderosos, los efectos de la insignia del rugido de las mareas podían activarse en casi cualquier carrera. Era como si las expectativas del público se hubieran transformado en poder tangible. Recordando que la misión principal consistía en ganarse el reconocimiento del público, Dreamweaver sintió una nueva apreciación por el objeto. Pero no se detuvo mucho tiempo en eso y enseguida dirigió su atención al otro ítem. Estandarte de la corriente adversa. Descripción:
las condiciones de carrera no siempre son favorables. Esta es una recompensa para las Uma Musume que han superado climas y pistas difíciles. Mientras poseas este objeto, la resistencia aumentará moderadamente durante las carreras celebradas bajo condiciones adversas. Los objetos tipo insignia no necesitan equiparse. Sus efectos están activos mientras permanezcan en el inventario. Nota: el mundo de las pistas es tan vasto y tan cruel, murmuró cierta Uma Musume rubia mientras sostenía una paleta. Las carreras en malas condiciones naturalmente consumían más energía, así que tener un objeto que incrementara la resistencia en esas circunstancias tenía sentido. Aunque no podía compararse con la insignia del rugido de las mareas, Dreamweaver no se sintió decepcionada. Después de todo, una era recompensa de misión principal y la otra de hito. Era natural que difirieran en poder. Justo cuando terminó de revisar los objetos, la fría voz mecánica volvió a sonar. Por favor, selecciona los atributos que deseas transferir al mundo real. En cuanto la voz se desvaneció, la pantalla del inventario cambió al panel de estado. Sistema de entrenamiento de Uma Musume. Panel de escenario. Personaje: Dreamweaver. Velocidad: A, legendaria, límite roto. Resistencia: B, elite, bloqueada. Poder: B, elite, bloqueada. Coraje: S, corona, límite roto. Inteligencia: B, elite, bloqueada. Afinidad: césped A, tierra C. Zona: espada maldita /diagonal Murasame. Habilidades: intuición, púrpura, fénix, azul, resistencia, blanco. Llama encendida, púrpura. Descripción: tras superar repetidamente sus límites al borde de la vida y la muerte, esta Uma Musume ha aprendido un método para potenciar sus habilidades. Al gastar vitalidad, todos los atributos aumentan significativamente. Al ver esa nueva habilidad, Dreamweaver no pudo evitar torcer una sonrisa. No esperaba que eso se cristalizara en una habilidad y además una de color púrpura, igual que la de Chokyo Swift. Después de observar el panel un largo rato, finalmente habló. Sistema: si no elijo transferir los atributos tras romper el límite roto permanecerá. Permanecerá. Al escuchar eso, Dreamweaver dejó escapar un suspiro de alivio. Su velocidad ya estaba en rango A. En lugar de elevarla aún más, pensó que sería mejor fortalecer primero sus otros atributos más débiles hasta alcanzar el rango B. Tras un breve silencio, habló nuevamente. Transfiere mi atributo de poder. Con eso, Dreamweaver cerró los ojos. Habiendo pasado por una liquidación de escenario antes, ya sabía lo que vendría después y ansiaba ver el futuro de todos en Kasamatsu Trasen. Entrando en el futuro del mundo del escenario. A medida que las palabras del sistema se desvanecían, Dreamweaver volvió a perder la conciencia. Capítulo 118. No mires. 118. Para una Uma Musume, solo hay una oportunidad en la vida para competir en las carreras de la Triple Corona Clásica. Una vez que la victoria se escapa, no hay posibilidad de recuperarla jamás. Precisamente por eso, la Triple Corona Clásica posee un estatus tan elevado. Bajo condiciones tan estrictas, todos creen que una Uma Musume capaz de conquistar la Triple Corona inevitablemente se convertirá en alguien que dominará el mundo de las carreras. Pero las condiciones para la Triple Corona Clásica son, después de todo, demasiado exigentes. Desde su creación, solo un puñado de Uma Musume la ha logrado. Muchas otras, pese a su fuerza formidable, han caído en el camino por diversas circunstancias. Algunas incluso tuvieron que detener su trayecto después de haber ganado ya el Satsuki-so y el Derby japonés. Entre estas lamentables ganadoras de doble clásico, hubo una Uma Musume que vino de los circuitos locales al escenario central de las carreras. Durante su era, el mundo de las carreras estaba dominado por los establos de élite. En busca de la victoria,
todas las Uma Musume adoptaron los estilos de carrera más monótonos y fríamente eficientes. Con equipos de entrenamiento superiores y planes más profesionales de los establos de élite, las academias locales de Trasen se debilitaban cada vez más. En ese tiempo, todos creían que instituciones como Trasen local desaparecerían con el tiempo. Y entonces, una Uma Musume comenzó su ascenso en silencio. Desde la Junior Crown Cup hasta el Kasamatsu Kinen, desde los circuitos locales hasta el escenario central, desde el anonimato hasta la fama que sacudió al mundo, aquella Uma Musume fue como un meteoro, rompiendo el cielo dominado por los establos de élite con una fuerza imparable. Su nombre era Dreamweaver. Fue la Uma Musume que derrotó a Orfebre, la campeona del Prix de l'Arc de Triomphe, no una sino 2 veces. Después de obtener la victoria en el Satsuki-so con una gran escapada, Dreamweaver ganó el derby japonés con una impresionante gran persecución. Frente a Orfebre, una prodigio destinada a reinar sobre el mundo de las carreras como una reina, ella salió victoriosa en ambas ocasiones. Algunos la llamaron la Heraldo Carmesí, otros la proclamaron la heroína de Kasamatsu. Pero sin importar el título, todos compartían las mismas expectativas hacia ella. Entonces, la gente creía que ella y Orfebre se convertirían en las dos gobernantes de su generación, dominando juntas el mundo de las carreras y rompiendo la maldición del Prix de l'Arc de Triomphe. Sin embargo, nadie pudo prever que su destino sería realmente como el de un meteoro, cruzar el cielo tras un instante de brillantez. Justo cuando la gente se desanimaba, pensando que los circuitos locales volverían a su anterior estado de decadencia, una Uma Musume llamada Oguri Roman apareció en el escenario del campeonato de la milla bajo la bandera de Kasamatsu. Con su victoria, demostró una cosa al mundo. Oguri Cup no fue un milagro aislado, y Dreamweaver no sería una estrella fugaz. Después de ellas, aún quedaba esperanza en los circuitos locales. En una entrevista posterior a la carrera, Oguri Roman dejó estas palabras ante las cámaras. Observen con sus propios ojos cómo gano esta carrera. Sus palabras, dirigidas a la pantalla, parecían hablarle a cada Uma Musume desanimada que aún permanecía en los circuitos locales. Desde ese momento, las Uma Musume locales comenzaron a irrumpir una tras otra en el escenario central, impulsadas por los sueños y la esperanza. Incluso los magnates del mundo central de las carreras se sorprendieron por tales milagros y cambiaron las reglas para adaptarse a la nueva era. Para que las Uma Musume locales pudieran entrar al escenario central, ahora debían demostrar una fuerza lo suficientemente abrumadora como para dominar las competiciones locales. Pero ese calendario era demasiado exigente para las Uma Musume locales, ya de por sí limitadas en recursos. En ese tiempo, casi todos creían que el declive de Dreamweaver se debía a la falta de recuperación adecuada tras tantas competencias locales seguidas. Aunque no podían resolver la escasez de recursos de inmediato, sí pudieron abrir una ventana para todas las Uma Musume que perseguían sus sueños. Así, carreras como el Haneda Ai comenzaron a ganar importancia. Ganar solo una de ellas otorgaba a una Uma Musume local la clasificación para ingresar al escenario central. Ya no tenían que competir frenéticamente una y otra vez, como lo hicieron Oguri Cup y Dreamweaver, solo para ganarse un lugar y ser vistas por el mundo. Ahora, bastaba una sola victoria en una carrera como la Copa Haneda. Sus talentos ya no se desperdiciarían en los circuitos locales, sino que podrían realizarse antes en las competiciones centrales. En el pasado, la gente se refería a la era de Oguri Cup como la generación de los milagros, creyendo que aquel periodo deslumbrante fue solo un milagro fugaz. Ahora, bajo el cielo pavimentado por Dreamweaver y Oguri Roman para las Uma Musume locales, más y más talentos han surgido, logrando grandes resultados en el escenario central. Muchos han comenzado a creer que la era actual es la verdadera generación de los milagros. Las ventajas acumuladas por los establos de élite en entrenamiento y táctica son muy reales, y la mayoría de las carreras aún presentan nombres prominentes de esas familias establecidas. Aún así, desde Oguri Cup hasta Dreamweaver, incontables Uma Musume han demostrado, una y otra vez,
que los milagros pueden ocurrir en la pista. Incluso con todas las desventajas y limitaciones de los circuitos locales, aún pueden hacer Uma Musume lo suficientemente brillantes como para convertirse en estrellas. Aunque todavía no es posible garantizar que todas comiencen desde el mismo punto, se está avanzando, paso a paso. Las Uma Musume de las academias locales de Trasen brillan en el escenario central, mientras las de Trasen Central se esfuerzan por mantenerse al ritmo, y las de los establos de élite dan todo en su búsqueda de la victoria. Todas las Uma Musume pisan la misma pista, luchando por su triunfo y su gloria. Algunos idealistas comenzaron a soñar que tal vez algún día llegaría a un mundo de ensueño donde cada Uma Musume pudiera encontrar la felicidad. Y la que inició todo, la pionera de esa era de ensueño, solo podía ser Dreamweaver. Aquella Uma Musume del campo que llegó al escenario central finalmente cumplió el juramento que una vez hizo en el hipódromo de Kasamatsu. Ahora, el hipódromo de Kasamatsu ya no tiene solo los 9 espectadores de aquel entonces. Gracias al vigoroso desarrollo de las Uma Musume locales, el hipódromo de Kasamatsu se ha convertido, tal como ella dijo. Dreamweaver abrió lentamente los ojos hacia un techo desconocido, su cuerpo envuelto en calidez. Miró hacia abajo y vio una manta blanca cubriéndola. Instintivamente intentó apartarla, pero su mano la atravesó. Al observar su mano semitransparente, comprendió que había vuelto a ese estado en el que no podía interactuar con el mundo. Pero al mirar alrededor con confusión, reconoció que estaba en una habitación de hospital. Si había despertado allí, ¿por qué seguía así? Antes, podría haberse considerado un espíritu atado al cementerio, pero ahora era un espíritu atado a una cama de hospital. Mientras intentaba entenderlo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La Uma Musume en el umbral miró hacia la cama y dijo: Dream, estoy aquí. Dreamweaver siguió su mirada y observó. Allí, sobre la cama del hospital, como dormida, yacía su propio cuerpo. Capítulo 119, no mires. 119. ¿Es esto lo que sucede cuando el cuerpo ya no puede seguir el ritmo del espíritu por abusar demasiado de la zona? Dreamweaver observaba su propio cuerpo tendido en la cama del hospital, perdida en sus pensamientos. En una ocasión le había dicho a una desanimada orfebre que era posible perder el control si el espíritu no podía manejar un cuerpo tan poderoso, y sin embargo, ahora estaba demostrando que lo contrario también podía ser cierto. Mientras se convencía de ello, la Uma Musume entró en silencio, cerrando la puerta detrás de sí. Llevaba una bolsa de frutas y se sentó junto a la cama. Artisan Bell sacó una manzana y comenzó a pelarla mientras hablaba. En realidad, todos planeaban venir mañana, pero como hoy tenía algo de tiempo libre, pensé en pasarme antes y quedarme un rato más, dijo con una sonrisa tímida. Dreamweaver, de pie a su lado, observó el largo cabello castaño de Artisan Bell, un cambio al que aún no terminaba de acostumbrarse. En sus recuerdos, Artisan Bell siempre había sido esa chica algo distraída, obsesionada con los engranajes y las máquinas, que se emocionaba como una niña cada vez que encontraba una revista de mecánica interesante. Nunca imaginó que dejarse crecer el cabello le daría un aire tan suave y sereno. Mientras Dreamweaver se maravillaba en silencio de cuánto había cambiado, Artisan Bell continuó hablando con la figura inconsciente en la cama. Kase-chan ingresó a la Universidad de Arte para estudiar diseño de moda. Incluso ayudó recientemente en una exposición de moda. Dreamweaver escuchó sin decir nada. Su propio traje de carrera había sido confeccionado a mano por Kobayashi Kase. Saber que ahora perseguía su sueño de convertirse en diseñadora de modas le llenó el pecho de orgullo. ¿Quién hubiera pensado que aquella revoltosa que solía hacer travesuras con Goldshep llegaría tan lejos? Makusa no fue a la universidad, se quedó en Kasamatsu. Usó su fuerza y conocimientos para ayudar a los ancianos con sus granjas. Hoy en día, casi todas las frutas y verduras de la Academia Trasen provienen de ella. Y el señor Satou, después de obtener su licencia como entrenador central, podría haberse ido a la Trasen principal,
pero decidió quedarse en Kasamatsu para ayudar a desarrollar a las Uma Musume locales. Nishimoto Makusa había nacido y crecido en Kasamatsu, así que su decisión no sorprendió a Dreamweaver. Pero sabe que en eso sí fue inesperado. Ni siquiera era de Kasamatsu. Recordaba que había obtenido la licencia de entrenador local solo como respaldo, sin muchas ganas. Y aún así, había decidido quedarse y luchar por el futuro de Kasamatsu Trasen. Pensar en lo perezoso que parecía cuando lo conoció hacía que le costara creerlo. Por supuesto, Artisan Bow no podía ver la sorpresa de Dreamweaver. Terminó de pelar una manzana, sacó otra de la bolsa y bajó la cabeza, murmurando casi para sí. El viejo Aibara está aún más ocupado estos días. Antes solo tenía que encargarse de Kasamatsu Trasen, pero ahora, como director, corre de un lado a otro entre las sucursales locales, tratando de unirlas y crear una especie de campamento de entrenamiento para darles a las Uma Musume un mejor entorno. Mientras hablaba, Dreamweaver imaginó al redondeado Kotaro Aibara sudando mientras se apresuraba de un sitio a otro. De cuidar una sola academia a unir toda una región, su amor por la comunidad era evidente. Mientras tuviera fuerzas, entregaría todo para mejorar las oportunidades de las Uma Musume locales. Como mentor, ya había hecho más que suficiente. Chizuru Nee también está muy ocupada. Además de entrenar a las chicas de Kasamatsu, dice que quiere compartir lo que aprendió en la Trasen Central y con la familia Gold con los entrenadores locales. Hace mucho que no se encierra en su cuarto a ver anime. Dreamweaver no pudo evitar sonreír. Recordaba perfectamente la primera vez que conoció a Chizuru Aibara, con ojeras, en pantalones deportivos, una bolsa de bocadillos en la mano y el aspecto de alguien a punto de iniciar otra maratón de anime. ¿Quién habría pensado que se volvería tan dedicada? Casi podía imaginarla despeinándose de frustración mientras tomaba notas frenéticamente en su cuaderno de entrenamiento. Artisan Bow terminó la segunda manzana y tomó una tercera. Sumire-chan ganó hace poco una carrera G3 en el circuito central. Está haciéndose un nombre. Todos en Kasamatsu Trasen la admiran cada vez que vuelve de visita. Dreamweaver se sorprendió. Nunca habría imaginado que Nano Sumire, antes la más indisciplinada y perezosa del grupo, lograría ganar una carrera importante. Quizás, si Uma Musume como Sumire hubiesen tenido un mejor entorno en su momento, la escena local no habría decaído tanto. Pero tal como decía Artisan Bow, el director Aibara y Chizuru ya estaban trabajando para cambiar eso. Incluso Sarekan había decidido quedarse tras obtener su licencia central. Tal vez, en el futuro, cada Uma Musume local tendría la oportunidad de perseguir su sueño. Justo cuando Dreamweaver quería seguir escuchando sobre sus amigas, notó cómo la cabeza de Artisan Bow se inclinaba cada vez más, sus hombros temblando. La manzana a medio pelar cayó al suelo y rodó hasta los pies de Dreamweaver. En ese instante lo comprendió. Artisan Bow no había estado hablando sin parar ni pelando frutas por costumbre. Solo intentaba distraerse para no romperse por dentro. Pero por más que lo intentara, por más que se repitiera que Dreamweaver solo dormía, no podía engañar a su propio corazón. Desde el momento en que entró a esa habitación, los recuerdos de su tiempo juntas volvieron con fuerza. Recordaba su primer encuentro, su rostro, sus palabras, incluso la fecha, 20 de agosto. Y pensar que solo habían pasado 10 meses desde entonces. 10 meses bastaron para cambiar por completo la vida de Artisan Bow y la de todos en Kasamatsu Trasen. Si no hubieran conocido a Dreamweaver, no estarían ahora mirando hacia un futuro lleno de esperanza. Pero aunque todos tenían un futuro prometedor por delante. ¿Y tú, Dream? ¿Por qué nos dejaste atrás y dejaste de avanzar? Mirando a Dreamweaver, atrapada entre el pasado y el presente, Artisan Bow ya no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron como lluvia mientras lloraba junto a la cama del hospital. Capítulo 120, no mires. 120. Observando a la sollozante Artisan Bow,
Dreamweaver la miró con ternura, acariciando suavemente su cabeza. Aunque sabía que sus palabras no podían alcanzarla, susurró con dulzura. Ya te has convertido en una adulta confiable, ¿no crees? No hay necesidad de aferrarte a mí como en los viejos tiempos. Mientras Ardenbell se perdía antes en sus propias palabras, Dreamweaver había notado el pase que llevaba colgado, en el que se leía claramente: Academia Central Trasen División de Entrenamiento, asesora interna de apoyo logístico. Debía haber corrido hacia allí justo después de terminar su jornada, olvidando quitarse la credencial del pecho. A pesar de haberse esforzado por ingresar al departamento de logística de Central Trasen, de haber cumplido su sueño de quedarse como instructora interna, incluso de dejarse crecer el cabello para proyectar una imagen amable y confiable ante los estudiantes, el momento en que se encontró frente a Dreamweaver volvió a esconderse instintivamente detrás de ella, buscando consuelo, tal como en su primer encuentro. Aunque Dreamweaver la regañó por comportarse como una adulta que no debía actuar tan mimada, nunca detuvo sus suaves caricias, continuando hasta que Ardenbell, agotada de tanto llorar, se quedó dormida junto a la cama del hospital. Las lágrimas habían dejado rastros en su rostro, y las comisuras de sus ojos seguían enrojecidas, pero Ardenbell parecía haber encontrado paz, como si estuviera perdida en un sueño agradable. Murmuró en voz baja. La foto salió bonita. Al verla dormir, Dreamweaver sonrió. Parecía que el cansancio acumulado del trabajo la había hecho quedarse dormida tan fácilmente. Justo cuando Dreamweaver iba a mirar alrededor, un teléfono vibró de repente sobre la mesita de noche. Siguiendo el sonido, vio una notificación en el celular de Ardenbell. No prestó atención al contenido, sino al fondo de pantalla. Era aquella foto tomada junto al pequeño lago antes del Derby de Japón, con todos los miembros de Kasamatsu Trasen. Para Dreamweaver, parecía que había ocurrido apenas unos días atrás, pero tras escuchar las palabras de Ardenbell y conocer el futuro de todos, una sensación de enorme distancia la invadió mientras miraba fijamente la imagen. Mientras se perdía en la foto, el sonido de la puerta del hospital abriéndose resonó de repente. Sobresaltada, se giró instintivamente y encontró a una Uma Musume de melena gris recogida en una coleta. Aunque sus rasgos se habían vuelto más maduros y su estatura había crecido, Dreamweaver la reconoció de inmediato. Oguri Woman miró a la dormida Ardenbell y soltó un suspiro silencioso, acercándose de puntillas. Cuando no te encontré en Central Trasen, supe que habías venido temprano. Pasar tanto tiempo con esa dormilona te ha vuelto astuta, Bell. Murmuró Oguri Roman. Aunque su tono contenía un matiz de queja, no intentó despertarla. Después de esas palabras en voz baja, volvió su mirada hacia Dreamweaver en la cama. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero la duda la detuvo. Tras mirarla largo rato, finalmente habló con suavidad. Prometimos revitalizar juntas los circuitos locales, ¿recuerdas? No solo gané el campeonato de la milla, sino que también rompí mis límites y conquisté el Yasuda Kinen. La gente empezó a comparar mis logros en la milla con los de Oguri Cup. Eso demuestra lo lejos que he llegado, ¿verdad? Oguri Roman habló en voz baja, con el flequillo cubriéndole los ojos, ocultando las emociones que guardaba en su interior. He compartido mis experiencias con los estudiantes más jóvenes de Kasamatsu Trasen, e incluso invito a Oguri Cup a venir a entrenarlos conmigo a veces. ¿Acaso no he cumplido nuestra promesa? Al verla buscando aprobación, Dreamweaver no pudo evitar asentir. Jamás habría imaginado que Oguri Woman no solo ganaría el campeonato de la milla, sino que también rompería sus límites para conquistar el Yasuda Kinen. Con esos 2 títulos G1, se había convertido verdaderamente en una fuerza imparable en las carreras de milla. Aquella Uma Musume que había sido derrotada en la Copa de la Corona Juvenil, que siempre había perseguido la sombra de Oguri Cup, ahora había tallado su propio camino hacia la gloria. El nombre de Oguri Woman quedaría grabado en la historia, inspirando a todas las que vinieran después. Sin darse cuenta,
Se había convertido en el tipo de Uma Musume que ella misma había admirado cuando era niña. Gracias a sus esfuerzos, la directora Aibara y los demás probablemente habían ganado más margen para hacer cambios. Oguri Roman había contribuido con una fuerza verdaderamente admirable a la revitalización de los circuitos locales. Pero justo cuando Dreamweaver se sentía conmovida, Oguri Roman apretó los puños, sus hombros temblando mientras hablaba con voz tensa. ¿Y tú? ¿No prometimos revitalizarlos juntas? ¿No prometiste ver mis victorias con tus propios ojos? Entonces, ¿por qué estás aquí, solo acostada? Nosotras. Una lágrima cayó sobre las baldosas blancas. Oguri Roman contuvo su dolor y susurró con voz ronca. Hicimos una promesa, ¿verdad? Eres una gran mentirosa. Al ver su emoción pura, Dreamweaver pudo imaginar cuánto esfuerzo había puesto Oguri Roman en cumplir aquella promesa compartida. No se equivocaba, era Dreamweaver quien había fallado en mantener su palabra. No intentó evadirlo. Aunque sabía que la otra no podía oírla, respondió igualmente. Intentó instintivamente tomarle la mano, pero recordó su estado actual, viendo cómo su mano la atravesaba. Has trabajado muy duro. Pero Oguri Roman era más fuerte de lo que Dreamweaver imaginaba. Tras entrenarse y despertar su propia zona, su determinación era más firme que nunca. Aunque no podía oír las palabras de Dreamweaver, limpió rápidamente sus lágrimas con la manga y habló con decisión. Te esperaré. Todas te esperaremos. Ya nos mostraste tantos milagros en la pista. Creo en ti, creo que harás que ocurra otro milagro. Ni se te ocurra huir. Te estaré observando de cerca. Hasta el día en que cumplamos nuestra promesa. Dicho esto, acarició a la dormida Artisan Bell y dijo: Hora de irnos. ¿O querías quedarte hasta que todos vengan mañana? Artisan Bell, que aparentemente llevaba despierta un rato, se rascó la cabeza con timidez. Solo no quería hacerte pasar un mal rato. Pero Oguri Roman respondió sin expresión. No hay nada de qué avergonzarse. Escuché todo cuando estabas llorando. Ignorando la cara sonrojada y a punto de protestar de Artisan Bell, la tomó del brazo y salieron justo antes de que la enfermera entrara a pedirles que se retiraran. Al verlas marcharse, Dreamweaver sonrió con calidez. Todas habían crecido tanto en su ausencia. Ahora, esperaba con ansias el mañana. Si las cosas seguían el mismo rumbo que al final del primer guión, tal vez incluso habría una sorpresa esperándolos a todos. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro,
Espíritu de luz y oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muamán. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josnet Atacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.